Vamos a empezar un poquito de historia. Desde siempre, el ser humano ha tratado de dar explicación a acontecimientos como la vida, la muerte y la enfermedad. La medicina tuvo sus comienzos ya en la prehistoria. Se utilizaban plantas, minerales y partes de animales en rituales mágicos de chamanes, magos, etc. Así que los primeros humanos basaron su práctica médica en dos pilares opuestos. Por un lado, la magia y la religión, recurriendo a los dioses para comprender lo inexplicable, y por otro, basarse en la experimentación utilizando hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza. Los indios, los chinos y los griegos ya utilizaban la medicina en la Edad Antigua. Uno de los primeros médicos reconocidos fue Hipócrates, que era griego y que se dice que es el padre de la medicina. Por eso los médicos hacen el juramento hipocrático en honor a Hipócrates. A los médicos se les conoce como galenos en reconocimiento a otro griego, Galeno de Pérgamo, que fue considerado uno de los más completos investigadores médicos de la Edad Antigua. En el siglo VIII después de Cristo, los árabes tradujeron los trabajos de Galeno, iniciándose así la investigación médica entre los doctores islámicos. Entre ellos, los más reconocidos fueron Avicena y Averroes. En el siglo XIV, una gran pandemia asoló Europa y Asia, la peste negra. Los cálculos más optimistas dicen que la población de Europa y Asia se redujo en 1/3. Después de esta pandemia, en los siglos XV y XVI, la anatomía atravesó un gran avance gracias a la aportación de Leonardo da Vinci, quien proyectó, junto con Marcantonio de la Torre, uno de los primeros tratados de anatomía. También durante estos siglos, con la invención de los primeros microscopios, se hicieron grandes avances en biología. A partir de ese momento, los progresos en medicina se sucedieron muy rápidamente. Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, fue el inventor de la primera vacuna, allá por 1796. La vacuna era contra la viruela. Y en el siglo XX, la medicina se vio impulsada por el desarrollo científico y técnico. Con el descifrado del genoma humano y otros avances técnicos como la nanotecnología, los tratamientos con células madre, etc., la curación de las enfermedades será más efectiva y más rápida. La salud. El concepto de salud ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En las primeras sociedades, el pensamiento era fundamentalmente mágico-religioso, como ya hemos visto. Las enfermedades eran fruto de un encantamiento o de un castigo divino como consecuencia de la ruptura de algún tabú. Ya en las antiguas civilizaciones como la egipcia y especialmente en la griega, se acepta que la enfermedad es un proceso que tiene causas naturales. Se considera la manifestación de un desequilibrio en el funcionamiento del cuerpo, que puede sanarse con higiene, dieta o ciertos remedios. A partir del Renacimiento se aplica al estudio del ser humano el método científico y se logran grandes progresos en los campos de la anatomía y la fisiología. Estos hechos modifican el concepto de enfermedad, que pasa a considerarse un proceso con una causa, unos síntomas y un curso determinado, y para el que puede existir un tratamiento. Hasta el siglo pasado se consideraba que una persona estaba sana si no padecía ninguna enfermedad. Pero en 1948 la OMS, Organización Mundial de la Salud, fue más allá y definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Por tanto, desde entonces se entiende que la salud tiene 3 componentes. La salud física está relacionada con el funcionamiento correcto de nuestro organismo, es decir, con el funcionamiento fisiológico óptimo de los aparatos y sistemas. La salud física está relacionada con aspectos de biología y genética humana y permite que el cuerpo realice las funciones vitales con normalidad. La salud mental alude a la forma en que nos sentimos, pensamos o desarrollamos nuestras actividades en nuestra vida diaria. Una persona con salud mental es la que mantiene un equilibrio emocional y psicológico que le permite desarrollar de forma correcta todas las facetas de su vida diaria y afrontar las situaciones cotidianas de estrés. Está relacionada con el control de las emociones, con la autoestima y con la confianza en uno mismo. Y el último componente del concepto de salud es la perspectiva social y ambiental. Las características del medio y de la comunidad donde vivimos son fundamentales para mantener la salud. Según la OMS, la paz, la alimentación, la educación, la vivienda, el salario digno, los recursos sostenibles, la equidad y la justicia social son condiciones indispensables para tener una buena salud. Además, nuestra salud también depende de características del medio en el que vivimos, como la calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos, de los alimentos que comemos, así como del medio natural que nos rodea.
Estos tres componentes del concepto de salud están íntimamente unidos y deben estar presentes al mismo tiempo para que podamos mantener una buena salud. ¿Pero qué es una enfermedad? Una enfermedad es una alteración del organismo que produce la pérdida de salud. El concepto de enfermedad está unido a una serie de términos con un significado que es conveniente conocer. La etiología de una enfermedad es la causa o el conjunto de causas que la producen, por ejemplo, un microorganismo patógeno. Los síntomas son un conjunto de manifestaciones subjetivas asociadas a una enfermedad, como dolor, cansancio, falta de apetito o tristeza. No son medibles, son manifestaciones de la enfermedad que solo percibe el paciente. Los signos son un conjunto de manifestaciones objetivas asociadas a la enfermedad, como la fiebre, la diarrea, las manchas cutáneas, los vómitos. Estas se ven y además pueden ser medibles y pueden ser observadas por el médico mediante un examen físico, como por ejemplo la fiebre o una erupción o los vómitos. El médico se apoyará en los síntomas y en los signos de una enfermedad y en diversas pruebas específicas para realizar el diagnóstico, es decir, identificar la enfermedad para posteriormente poder prescribir un tratamiento. ¿Qué pruebas nos puede hacer el médico para saber qué nos está ocurriendo? Estas pruebas pueden ser análisis clínicos, químicos o biológicos de diversos fluidos corporales como la sangre o la orina que permitan detectar alteraciones en el funcionamiento del organismo. Pueden ser pruebas de imagen que permiten visualizar el interior del cuerpo, como por ejemplo una radiografía, una ecografía, la tomografía axial computerizada que se abrevia como TAC o la resonancia magnética nuclear que se abrevia como RMN. Pueden ser técnicas de registro gráfico de la actividad eléctrica, como por ejemplo el electrocardiograma, el electroencefalograma y el electromiograma, que permiten valorar la actividad eléctrica del corazón, del encéfalo y de los músculos respectivamente. O también pueden ser técnicas endoscópicas, que consisten en introducir a través de un orificio natural o una pequeña incisión quirúrgica un tubo que incorpora una fuente de luz y un sistema óptico, el endoscopio, que capta la imagen del interior de las cavidades corporales y las muestra en una pantalla en tiempo real. Según el número de personas afectadas y la extensión del área geográfica donde afecta una enfermedad, podemos hablar de endemias, epidemias y pandemias. Cuando una enfermedad es más frecuente en una zona geográfica que en otras y afecta a un número de personas bastante constante, hablamos de una endemia. Por ejemplo, la malaria es una enfermedad endémica de zonas tropicales y subtropicales de muchos países. Si el número de personas a las que afecta la enfermedad en un lugar aumenta mucho y con rapidez, entonces usamos el término epidemia. Es el caso de epidemias de gripe que se producen cuando el número de personas que enferman es superior al esperado. Y si la epidemia se propaga a muchos países, entonces se denomina pandemia, como sucede con el SIDA. Pan significa todo y dem significa pueblo. Afectaría entonces a todos los pueblos. Las causas de las enfermedades se dividen en dos grandes grupos, causas internas o externas. En las internas, el origen de la enfermedad está en el propio organismo. Las alteraciones en el material genético, el ADN, se pueden transmitir de padres a hijos y producir enfermedades hereditarias. Es el caso de la hemofilia o del síndrome de Down. Otras veces, la herencia no supone la aparición de una enfermedad, sino la predisposición a padecerla, como ocurre en el caso de la hipertensión arterial, la diabetes o en el caso de algunos cánceres. Las causas externas son factores o agentes externos presentes en el medio ambiente capaces de ejercer algún efecto sobre el ser humano y, en ciertos casos, de afectar de forma negativa la salud. El medio ambiente incluye el entorno natural, social y cultural en el que se desenvuelve una persona e influye en su vida y en la sociedad en su conjunto, como ya hemos visto cuando explicamos los componentes de la salud. Clasificación de las enfermedades. Las enfermedades pueden clasificarse de varias formas según el criterio que se utilice. Por ejemplo, según el aparato o sistema afectado, se distinguen enfermedades respiratorias, digestivas, cardiovasculares, endocrinas, etc. Otras veces se diferencian entre enfermedades agudas, si la duración de la enfermedad es corta, o crónicas, si por el contrario se mantiene a lo largo del tiempo. Una forma frecuente de clasificar las enfermedades es distinguir entre enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas. Os he puesto un cuadro en el que podéis ver el tipo de enfermedad, la causa y algunos ejemplos de esta.
Dentro de las enfermedades no infecciosas están todas aquellas que no están provocadas por microorganismos patógenos, que por ejemplo están producidas por radiaciones ionizantes, como pueden ser los rayos ultravioletas, los residuos nucleares o los rayos X. Otro agente físico que produce una enfermedad no infecciosa son los ruidos. Este agente externo puede provocar alteraciones en el sueño y en el comportamiento, así como la pérdida de la audición. También las variaciones de temperatura, el calor intenso o frío, pueden causar lesiones o complicar otras enfermedades. También hay agentes químicos que nos pueden causar una enfermedad, como por ejemplo contaminantes en el aire, dióxido de azufre, monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, que es lo que sale por los tubos de escape. Esas partículas en suspensión perjudican la salud. También los contaminantes del agua, como los fosfatos y los nitratos procedentes de los abonos, o también pueden ser contaminantes en los alimentos, como restos de plaguicidas, metales pesados, aditivos alimentarios no permitidos, antibióticos y hormonas que están presentes en los alimentos. A veces la acumulación de estas sustancias en el organismo provoca el desarrollo de una enfermedad. Metales pesados, pues el mercurio, que está en los peces grandes, por ejemplo, como los atunes, el pez espada. A los animales, si tienen algún tipo de enfermedad infecciosa que pueda ser tratada con antibióticos, se les trata con estos medicamentos. En teoría, esos animales tienen que pasar un tiempo, por ejemplo, las vacas, sin ser ordeñadas, porque esos antibióticos podrían pasar a la leche y luego llegar hasta el consumidor. ¿Qué pasa? Como hay mucha urgencia a lo mejor por producir esa leche, los ganaderos pues no siempre cumplen con las buenas prácticas de la industria y a veces pueden llegar esos antibióticos, ya bien sea en la carne de los animales que nos comemos o en la leche. ¿Qué ocurre si se administran antibióticos indiscriminadamente? Pues que las bacterias acaban haciéndose resistentes y luego no podemos tratar una enfermedad que antes se trataba con un antibiótico de amplio espectro y utilizar otros. También puede ocurrir que una persona sea alérgica a uno de esos antibióticos, por ejemplo la penicilina, y al tomar leche o carne que contiene ese antibiótico, pues le pueda dar una reacción alérgica. Y las hormonas también pueden venir porque los ganaderos, para aumentar el peso de los animales en un tiempo más corto, para sacarle más rendimiento económico, pues le añaden hormonas al pienso de los animales y así consiguen generar más masa de animal que le dará unos mayores beneficios en menos tiempo. Todos estos contaminantes son perjudiciales para la salud. Las enfermedades infecciosas son aquellas que están causadas por microorganismos patógenos, que entran en nuestro organismo, se reproducen en su interior y nos provocan una infección. Estos organismos pueden ser virus, bacterias, hongos y protozoos. Los virus no se consideran verdaderos seres vivos, porque necesitan entrar en una célula y aprovechar la maquinaria de ésta para poder reproducirse. Son de todo tipo, como el virus de la gripe, del sarampión o de la varicela. Bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares, procariotas, causantes de enfermedades como la salmonelosis, la neumonía, la difteria, el tétanos o la tuberculosis. Pueden ser bacilos si tienen forma de bastón, como por ejemplo el bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis. Pueden ser cocos si tienen forma de esfera, como el estreptococo que causa un catarro común. Pueden ser espirilos que tienen forma de muelle, como el que causa la sífilis, Treponema pallidum, o pueden ser vibrios, que tienen forma de coma, la coma ortográfica, esa, como por ejemplo el vibrio cholerae que causa el cólera. Protozoos, pues son microorganismos unicelulares eucariotas, que causan enfermedades como la malaria, la toxoplasmosis o la enfermedad del sueño. Y los últimos microorganismos que pueden resultar patógenos para nosotros son los hongos. Estos son siempre eucariotas, pero pueden ser unicelulares, como las cándidas, o pluricelulares, como el que causa el pie de atleta. En el cuadro podéis ver enfermedades provocadas por bacterias, virus, protozoos y hongos, además de las vías de transmisión de estas. No quiero que penséis que todos los microorganismos son patógenos, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, el yogur se forma a partir de la leche por la fermentación que ejercen los lactobacillus sobre esa leche.
Un ejemplo de hongo que no es patógeno es el hongo que le da el color azul o verde a los quesos, por ejemplo, o el blanco de la corteza del brie. Protozoos no patógenos pues son los que forman parte del plancton, por ejemplo, que forman parte de la cadena trófica porque son el alimento para otros organismos. Hemos visto ya las enfermedades infecciosas causadas por microorganismos, pero aunque en el libro no vengan, también hay otras enfermedades que pueden estar causadas por macroorganismos. Es el caso de los parásitos invertebrados, como ya os comenté, el anisakis, que es un gusano, o la triquinosis, que se contrae cuando consumes carne poco cocinada del cerdo u otros animales de caza, los jabalíes, por ejemplo. ¿Y cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? En la transmisión de las enfermedades infecciosas participan un conjunto de elementos que reciben el nombre de cadena epidemiológica. El número 1 es el agente, que en este caso sería el microorganismo patógeno, el virus, la bacteria, el hongo o el protozoo, que son los causantes de la enfermedad. Se dice agente etiológico. Por ejemplo, el agente etiológico de la sífilis es Treponema pallidum. La fuente es el lugar en el que está el microorganismo patógeno y desde el que se transmite al ser humano. Se distingue entre reservorio y ambiente. El reservorio es el lugar donde vive y se reproduce el microorganismo patógeno y del que depende su supervivencia. Puede ser el medio ambiente como el agua o el suelo, un animal o una persona enferma portadora. Es decir, que tiene el microorganismo patógeno pero no manifiesta los síntomas de la enfermedad. En cuanto al ambiente, es el lugar en el que el microorganismo patógeno vive, pero en el que no se puede reproducir. Otro integrante de la cadena epidemiológica es el vector. Un vector es un animal que transporta al patógeno hasta las personas. Los vectores no padecen la enfermedad, pero la transmiten a través de la picadura o de la mordedura. Los más importantes son los artrópodos, como moscas, mosquitos, pulgas, garrapatas y piojos. Otros animales pueden ser a la vez vectores y reservorios, como pasa con algunos vertebrados como las aves, las ratas, los perros y los gatos. Y el último integrante de esta cadena epidemiológica es el hospedador. Veréis por ahí en muchos libros que le llaman huésped, pero huésped es porque está mal traducido del inglés. El hospedador es el que hospeda, el que da cobijo al patógeno. En la RAE, es decir, la Real Academia Española, la quinta acepción de huésped pone, referente a la biología, vegetal o animal en cuyo cuerpo se aloja un parásito. Que esté recogido en la RAE no quiere decir que sea el término más correcto. Quedaros con que hospedador es más correcto que huésped, porque hospedador es el que da cobijo a alguien, en este caso el patógeno. Un huésped es una persona que se aloja en un hotel, por ejemplo. Si buscas hospedador en la RAE, la segunda acepción, en referencia a la biología, pone huésped, vegetal o animal en el que se aloja un parásito. Estamos en lo de siempre. Host en inglés es anfitrión, hospedador. Se ha traducido mal al castellano y se le llama huésped, pero huésped en inglés es guest, invitado, roomer. Una vez aclarado esto, el hospedador se define como persona que contrae la infección y enferma por su causa. Una zoonosis es una enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible a las personas en condiciones naturales. Vamos a ver ahora los tipos de transmisión de las enfermedades infecciosas. La transmisión puede ser directa si los microorganismos patógenos se transmiten de una persona enferma a otra a través del contacto físico directo, como tocar, besar, tener relaciones sexuales o el contacto directo con secreciones producidas al toser o al estornudar. O puede ser una transmisión indirecta si la enfermedad se contagia de una persona enferma a otra sin que exista contacto directo entre las dos. Los microorganismos patógenos se transmiten a través de los elementos contaminados como tierra, aire, agua, alimentos, objetos o vectores. Puertas de entrada en el hospedador. El microorganismo patógeno puede entrar en el organismo a través de varias vías de entrada.
Vía cutánea. La entrada del microorganismo patógeno es a través de heridas o pequeñas fisuras en la piel, picaduras de insectos o mordeduras de animales. Es el caso de enfermedades como el tétanos, la malaria o la rabia. Por vía respiratoria. La entrada del microorganismo patógeno se produce a través de las vías respiratorias en el aire que respiramos. Se transmiten así enfermedades como la gripe y la tuberculosis. Cuando estornudamos o tosemos, suelen salir partículas de saliva o de secreciones nasales en las que van los microorganismos patógenos y que se pueden transmitir así a otras personas. Por eso es tan importante cubrirnos la nariz y la boca con el codo o con un pañuelo desechable para evitar transmitir esas gotitas a los demás. También se les denomina aerosoles. Si nos tapamos la nariz y la boca con la mano, es imprescindible después de hacer eso lavarnos las manos. ¿Por qué? Porque en esas manos ahora mismo están esas partículas de microorganismos y que si tocamos cualquier otra cosa con las manos, un libro, la mesa, una silla, vamos a dejar ahí los microorganismos patógenos, que después viene otra persona y toca ese libro o esa mesa o esa silla y si se toca la nariz o la boca o la cara o los ojos, pues se va a poder contagiar de esa enfermedad. La higiene de manos no solo es importante cuando nos tapamos la nariz o la boca cuando estornudamos o tosemos. La higiene de manos es importante siempre. ¿Por qué? Porque con las manos tocamos todo. Si tú tienes en una mano un contaminante, lo vas a esparcir tocando otras cosas. Además, debajo de las uñas se puede meter todo tipo de guarrerías, desde tierra hasta todo lo que os podáis imaginar. Y por eso es muy importante tener cepillos de uñas para limpiarnos debajo de las uñas y eliminar esas porquerías. Vía digestiva. La entrada se produce por la ingestión de agua o alimentos contaminados por el microorganismo. Por esta vía de entrada se pueden contraer enfermedades como la salmonelosis o el cólera. Vía genital. El contacto sexual es el responsable de la transmisión de una persona a otra de enfermedades como sífilis o sida. Los animales acostumbran a convivir con los microorganismos, incluso con los que son potencialmente patógenos para ellos, aunque generalmente no les afectan porque disponen de defensas capaces de rechazarlos. Muchas de ellas son defensas inespecíficas, es decir, que actúan sobre cualquier tipo de microorganismo. Estas defensas pueden ser barreras físicas como la piel, barreras químicas como ciertas sustancias o barreras biológicas. Los microorganismos deben atravesar dos tipos de barreras defensivas inespecíficas, las primarias y las secundarias. Barreras primarias. Entre ellas tenemos las barreras físicas o mecánicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. Las barreras físicas constituyen un impedimento físico para la entrada de los patógenos. Son la capa externa de la epidermis, células muertas queratinizadas donde quedan adheridos los microorganismos y los virus que se desprenden cuando se descama esta capa, con lo cual el microorganismo se iría con esas células queratinizadas. Cerumen y pelos del conducto auditivo externo, mucus del epitelio respiratorio y pelos de la nariz, que tienen la función de retener, atrapar los microorganismos, los microbios, para ser eliminados por el movimiento ciliar de las células epiteliales, la tos o el estornudo. Barreras químicas. Constituyen un medio hostil generalmente ácido que impide el desarrollo de los patógenos. Son el sudor y el sebo de la piel, que forman una capa ácida y grasa que impide el desarrollo de los patógenos. Saliva. Contiene lisocima, que es una enzima que impide el desarrollo de los patógenos porque destruye la capa de mureína de las bacterias. Ya os hablé de la lisocima y ya os dije que estaba presente en la saliva y en la leche materna. Secreción lacrimal y secreción nasal, que también contiene lisocima. El esperma. El esperma contiene espermina, que tiene acción bactericida. Y, por último, dentro de las barreras químicas tenemos las secreciones ácidas del epitelio vaginal y los conductos digestivos que contribuyen a formar un ambiente desfavorable para la proliferación de microorganismos. Cualquier organismo tiene un rango de pH en el que se desarrolla mejor. Normalmente los pHs ácidos no favorecen el crecimiento de los seres vivos. Como barreras biológicas tenemos a los microorganismos que habitan en determinadas zonas de nuestro cuerpo y que compiten con los patógenos que intentan colonizar esas zonas. Tenemos la microbiota intestinal, la flora intestinal, que ya os hablé de ella. Son bacterias que ocupan de manera natural el intestino y que impiden la proliferación de otros patógenos compitiendo o bien por los nutrientes o liberando sustancias que son inhibitorias del crecimiento de estos patógenos.
microbiota vaginal. También nos hablé de ella cuando vimos las cándidas, por ejemplo, que habitan de manera natural en la mucosa vaginal e impiden el desarrollo de otros patógenos. Y la microbiota de la piel, que inhibe la proliferación de microorganismos potencialmente patógenos. Por ejemplo, nosotros tenemos a Staphylococcus aureus y a Clostridium, que son los que se encargan de competir con otros microorganismos potencialmente patógenos para evitar que entren. Esto en cuanto a las barreras defensivas inespecíficas primarias. Vamos a ver ahora las inespecíficas secundarias. Si un patógeno logra atravesar las barreras primarias y se introduce en nuestros tejidos, se activa la respuesta inmunitaria inespecífica secundaria, que está llevada a cabo por los fagocitos y por la respuesta inflamatoria. Células fagocíticas son células sanguíneas. Si os acordáis, cuando vimos las estirpes de células sanguíneas en el tema del sistema circulatorio, que teníamos, además de los eritrocitos, una serie de leucocitos que pueden ser de muchos tipos. Pues algunos de estos leucocitos tienen capacidad fagocítica. Son capaces de emitir unas prolongaciones del citoplasma que se denominan pseudópodos y englobar en el interior de su citoplasma bacterias, virus, trocitos de bacterias u otros elementos para después digerirlos en el citoplasma. Vamos a ver ahora cuáles de estos leucocitos tienen capacidad fagocítica. Los monocitos constituyen entre el 2 y el 8% de todos los leucocitos. Después de permanecer varios días en el torrente sanguíneo, estas células migran a diferentes tejidos u órganos y se transforman en macrófagos al aumentar de tamaño y al incrementar su capacidad fagocítica. El monocito se llama monocito si está en la sangre, pero se llama macrófago si está en los tejidos u órganos. Neutrófilos o micrófagos. Constituyen entre el 50 y el 70% de los leucocitos. Se encuentran en gran número en el torrente sanguíneo y tienen una vida media muy corta. Las sustancias químicas que liberan los tejidos infectados por los microbios atraen quimiotácticamente a los neutrófilos, que salen de los vasos sanguíneos por diapédesis, atravesando sus paredes gracias a un movimiento tipo ameba. Estos dos tipos de células eliminan los gérmenes mediante fagocitosis, englobando a los microorganismos en vacuolas fagocíticas para destruirlas. Junto a este proceso se desencadena también la respuesta inflamatoria, en la que se produce la dilatación de los vasos sanguíneos locales, con lo que llega más sangre y por lo tanto más leucocitos a la zona infectada, y también se aumenta la permeabilidad vascular, que facilita la salida de plasma y de células sanguíneas. En la página 150 de vuestros libros tenéis un esquema de qué ocurre cuando algún microorganismo patógeno consigue entrar en nuestro cuerpo. Los capilares de la zona donde está la herida se dilatan para que llegue más sangre, lo que causa el enrojecimiento de la zona y el aumento de la temperatura. Esto sería rubor y calor. Lo segundo que ocurre es que los capilares aumentan la permeabilidad, lo que provoca la hinchazón de la zona afectada y la salida de sustancias y otros elementos como los monocitos. Lo tercero que ocurre es que los monocitos salen del interior de los vasos sanguíneos y se van a los tejidos transformándose en macrófagos. Hasta aquí hemos estado viendo las barreras defensivas inespecíficas, tanto primarias como secundarias. Ahora vamos a ver cómo se defiende el cuerpo ante un microorganismo en concreto. Antes de explicar qué es eso de la respuesta inmunitaria específica, vamos a ver ciertos contenidos que tienen que estar claros antes de explicar cosas más complicadas. Por ejemplo, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es un estado de invulnerabilidad a una determinada enfermedad infecciosa. Sus principales características son que es específica y que tiene memoria. Específico quiere decir, por ejemplo, que una persona que ya pasó la varicela es inmune a esta enfermedad, pero no a otras. Y la memoria significa que durante un cierto tiempo el cuerpo reconoce a ese microorganismo que ya nos afectó una vez y cuando entra por segunda vez la respuesta es mucho más rápida porque lo reconoce y le ataca mucho más rápidamente. La inmunología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con la inmunidad a las infecciones, es decir, el sistema inmunitario. La inmunidad
puede ser natural o artificial. La inmunidad natural es la que tienen los propios organismos, como por ejemplo, cuando un bebé está en el útero materno, a través de la placenta recibe los anticuerpos que están en la sangre de su madre. O puede ser activa si tú has pasado una enfermedad y durante un tiempo tu organismo permanece inmune a esa misma enfermedad. Pero también puede ser artificial o adquirida, como por ejemplo cuando nos vacunan o cuando nos administran un suero que contiene anticuerpos frente a una determinada enfermedad. Ahora que ya tenemos claros ciertos conceptos, vamos a explicar qué es el sistema inmune. Es el encargado de proteger a nuestro cuerpo frente a las invasiones de microorganismos patógenos. Se encuentra distribuido por todo el cuerpo y está formado por un conjunto de células, tejidos y moléculas implicados en el proceso de inmunización. Este sistema se caracteriza por su capacidad de reconocimiento de moléculas extrañas al organismo, lo que desencadena una serie de procesos celulares y moleculares que las neutralizan o las destruyen. Este proceso recibe el nombre de respuesta inmunológica y puede ser de dos tipos: celular, si está propiciada por células, y humoral, si está producida por anticuerpos. Ambas respuestas están relacionadas con los linfocitos. Este mecanismo de defensa se activa cuando el microorganismo ha sido capaz de pasar las barreras anteriores y la respuesta inmunitaria inespecífica. Está llevada a cabo por los linfocitos, que son otro tipo de leucocitos. Cuando vimos el sistema circulatorio, os expliqué todos los tipos de células sanguíneas. Los linfocitos son un tipo de células sanguíneas que se producen, si os acordáis, en la médula ósea roja del tejido esponjoso del interior de ciertos huesos, los huesos planos, los cortos y en las epífisis de los largos. Una vez que se forma un linfocito, tiene que madurar. En el caso de los linfocitos T, esto ocurre en el timo, que es un órgano pequeño que está en la parte central superior del tórax. En el caso de los linfocitos B, estos maduran en la propia médula ósea. Y a modo de curiosidad, deciros que en las aves maduran en lo que se llama la bolsa de Fabricio. Como os dije anteriormente, la respuesta inmunológica puede estar mediada por células o por anticuerpos. Los linfocitos son capaces de reconocer antígenos, que son sustancias o partículas como fragmentos de microorganismos que nuestro cuerpo reconoce como extrañas y a las que ataca. El reconocimiento de antígenos por parte de los linfocitos activa la respuesta inmunitaria específica. Específica quiere decir que va a atacar a un microorganismo en concreto, no a todos en general como en la respuesta inmunitaria inespecífica que vimos anteriormente. Vamos a ver quiénes son los encargados de esta respuesta celular. En este caso serían los linfocitos T. Existen varios tipos de linfocitos. Los linfocitos T, que al activarse son capaces de reconocer a los antígenos de las células del cuerpo infectadas y destruirlas. O los linfocitos B, que producen unas proteínas que se llaman anticuerpos y que neutralizan a los antígenos que activaron su producción. Hay varios tipos de linfocitos T. Los linfocitos T no producen anticuerpos, ¿vale? En la superficie de su membrana hay receptores para estos patógenos, ¿vale? Igual que cuando vimos los receptores de membrana para determinadas hormonas, pues esto es similar. Estos linfocitos pueden ser linfocitos T citotóxicos, que destruyen a las células infectadas por virus o bacterias patógenas mediante la liberación de citoquinas o perforinas. Perforinas es porque le abren poros en la membrana plasmática de la célula infectada. Los linfocitos T colaboradores o helper, que son los linfocitos CD4, estos se encargan de activar a los linfocitos B y de iniciar la proliferación de los linfocitos T citotóxicos mediante la secreción de moléculas denominadas interleuquinas. Estos son los linfocitos a los que ataca el virus de la inmunodeficiencia humana. Igual os suena porque algunos hicisteis un trabajo sobre la enfermedad del SIDA en el tema anterior. Y después están las células asesinas o células natural killer, que se encargan de destruir ciertos tipos de células cancerosas o células infectadas por virus. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. ¿Cómo ocurre este proceso? En la membrana de los linfocitos B hay receptores que reaccionan con los antígenos específicos de los microorganismos.
Al activarse estos linfocitos B, se convierten en células plasmáticas, que tienen un gran retículo endoplasmático rugoso y empiezan a producir una gran cantidad de anticuerpos libres específicos contra un determinado virus, bacteria, protozoo, etc. Si un mismo microorganismo vuelve a entrar en contacto con nuestro cuerpo, esos linfocitos lo detectan mucho más rápido y lo neutralizan sin que la enfermedad pueda llegar a manifestarse. En este caso se dice que nuestro organismo está inmunizado contra esa enfermedad. Pero a veces el microorganismo patógeno que ya entró una vez, como por ejemplo el virus de la gripe, es capaz de mutar, de cambiar esos antígenos que tiene en superficie y el linfocito de memoria no sería capaz de reconocerlo, con lo cual volveríamos a padecer la enfermedad. Esta respuesta inmunitaria específica es bastante más complicada que lo que os viene en el libro, porque existen otro tipo de reacciones, además de esto que os he contado aquí, como la que produce el sistema del complemento o el interferón. El interferón es un conjunto de pequeñas proteínas plasmáticas que producen los linfocitos T, las células asesinas u otro tipo de células en respuesta a algún virus que infecta nuestras células. Por su mecanismo de acción, el interferón se utiliza hoy en día como tratamiento frente a algunos cánceres, porque es capaz de activar a estos linfocitos para que destruyan a las células tumorales. Y de lo último que vamos a hablar en este vídeo son las etapas de las enfermedades infecciosas. Lo primero que ocurre es la infección. El microorganismo llega al cuerpo, penetra en su interior y comienza a reproducirse. Después lo que ocurre es un periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas o los signos. Algunas enfermedades, como la gripe, tienen periodos de incubación muy cortos. Otras, como el SIDA, tienen periodos de incubación de incluso varios años. Tercera etapa es un periodo agudo en el que la enfermedad se manifiesta plenamente con síntomas y signos como la fiebre, el dolor, los escalofríos. La cuarta etapa es el periodo de declive. Los síntomas y los signos ceden porque nuestro cuerpo vence a la enfermedad con o sin ayuda de medicamentos. Y la última etapa es la convalecencia, en la que el paciente recobra poco a poco sus fuerzas hasta recuperar el bienestar físico.